Muy buenas tardes, hermanos, hermanas y amigos que están con nosotros. Ver al pueblo de Dios como allá en el libro de Nehemías, como un solo hombre, glorificando a Dios y poniendo el sentido a la palabra, en verdad es algo hermoso y maravilloso. Y hoy nosotros, Dios nos ha concedido ser parte de su pueblo, de su familia. Nos ha concedido este privilegio nuevamente en este día de estar delante de su presencia. Dijo el Señor, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y aquí estamos más de 2, y estamos más de 3, y estamos seguros que el Señor está entre nosotros. Bienvenidos todos. Hermanos que a través de estos días han hecho el esfuerzo para estar en este lugar de reunión de la iglesia conforme a los planes y propósitos que ustedes mismos han establecido. De igual manera, ustedes, nuestros hermanos que están visitando la iglesia, bienvenidos y gracias por estar entre nosotros y especialmente ustedes, nuestros amigos, que sin ser miembros de la iglesia del Señor se han dado el tiempo para venir a este lugar a glorificar el nombre de nuestro Dios y juntamente con nosotros estudiar de su palabra. Quisiéramos que en un tiempo muy breve pudiéramos dejar de llamarles amigos y pudiéramos llamarles hermanos en la fe. Vamos a abrir nuestras Biblias, pero sobre todo, hermano, hermana, amigo, vamos a abrir nuestro corazón para que Dios pueda trabajar con él. A través de los escritos que encontramos en este libro que conocemos como la Biblia. Si no estoy equivocado, hace 3 años, en el 2015, fue la última vez que estuve con ustedes y consideramos 3 lecciones en el libro de Nehemías, pidiéndole a Dios que nos diera un corazón como el corazón de Nehemías, un corazón lleno de misericordia, un corazón valiente y un corazón comprometido. Yo quiero volver al libro de Nehemías y considerar una lección muy básica y muy sencilla. Y ojalá nos pueda ayudar en nuestra vida espiritual, tanto aquellos que ya formamos parte del pueblo de Dios, como ustedes, nuestros amigos que en esta tarde están con nosotros. Vamos al capítulo 13 del libro de Nehemías y leamos en el versículo 1. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Algo muy claro y específico. Dios a través de Moisés les dio ley al pueblo de Israel que en ningún momento los moabitas y amonitas entrarían a la congregación y mucho menos a la casa de Dios. El libro de Deuteronomio, que es la repetición de alguna manera de la ley, en el capítulo 23 y en el versículo 3 dice: no entrará amonita ni moabita
en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Y si usted lee la historia de estos dos pueblos, eran los descendientes, cuando leemos allá en el libro de Génesis en el capítulo 19 y los versículos 36 y 38, Génesis 19, versículos 36 y 38, dice: las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo de Lot, de su padre, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Y Dios categóricamente les dijo: no entrarán en la congregación, ni hasta la 10ª generación no entrarán para siempre. Pero el pueblo de Dios no solamente los dejó entrar, sino que se mezcló con ellos. Si vuelven conmigo al libro de Nehemías en el capítulo 13, póngale por ahí una marca porque vamos a estar volviendo de alguna manera continuamente a este capítulo. Dice el verso 3: cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. El versículo 23 dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Dios les dijo: no los dejen entrar. Y ellos no solamente los dejaron entrar, sino que se mezclaron, y no solamente se mezclaron, emparentaron con los moabitas y amonitas. De tal manera que aún el sumo sacerdote, hermano, hermana, quien conocía la ley de una manera perfecta, diríamos, puso el ejemplo para que los demás judíos hicieran exactamente como él hizo. Dice el verso 4 de Nehemías 13: antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y si leemos el versículo 23 o el versículo 28, no solamente Eliasib había emparentado con Tobías, sino que uno de los nietos de Eliasib había emparentado también con gente extranjera. Versículo 28, y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat horonita, por tanto lo ahuyenté de mí, dice Nehemías. Dios les dijo: no los dejen entrar. El pueblo de Dios los dejó entrar, se mezcló, emparentó con los moabitas
y amonitas. ¿Quién era Tobías? Hermanos, Tobías era un malvado. Era uno de los enemigos principales del pueblo de Dios que se opusieron a la reconstrucción de los muros, de las puertas del templo de la ciudad de Jerusalén para que volviera el culto a Dios. Si usted lee conmigo en Nehemías en el capítulo 6 y en el versículo 1, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos del pueblo de Dios, enemigos, hermanos, que se burlaron, que encolerizaron, que se enfurecieron y arremetieron contra los judíos que estaban tratando de reconstruir la ciudad del Dios vivo. Capítulo 4, versículos 1 en adelante, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiera una zorra, lo derribará. Principales enemigos opuestos a la reconstrucción, opuestos a que el pueblo de Dios volviera a ofrecer sacrificios al Señor. Y ahí está entre ellos este malvado llamado Tobías, amonita. Y Dios les dijo: no los dejen entrar. Y los dejaron entrar. Y se mezclaron. Y Eliasib, el jefe de la cámara, el sumo sacerdote, emparentó con Tobías, que era amonita. Lo que leemos el versículo 7 de aquí del capítulo 4, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén estaban preparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y Eliasib va y emparenta con Tobías. Y el nieto de Eliasib emparenta con Sanbalat. Enemigos que querían matar y destruir al pueblo de Dios. Versículo 11. Y nuestros enemigos, ¿quiénes? ¿Quiénes lo encabezan? Sanbalat, Tobías, Gesem, los amonitas, los de Asdod. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Qué le parece, hermano, hermana, amigo? Pero no solamente, hermano, hermana, se habían mezclado, los habían dejado entrar, habían emparentado, habían adoptado, hermanos, los idiomas, las costumbres de los pueblos extranjeros. Versículos 23, volvemos al capítulo 13 y versículo 24. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas,
y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Cuando Dios les dijo, no quiero que los dejen entrar, no quiero que se mezclen, no quiero que emparenten, mucho menos que adopten las costumbres, los idiomas, los ideales de esta gente extranjera. Pero no solamente hicieron esto. Fíjese hasta dónde llegó Tobías. Dice el versículo 3 nuevamente y el versículo 7. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Versículo 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y luego dice el verso 6, mas a todo esto, ahora hablando Nehemías, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe el mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. ¿Hasta dónde llegó Eliasib? El jefe de la cámara, el sumo sacerdote. Cuando Dios había sido categórico en su instrucción y mandamiento, no quiero que los dejen entrar en la congregación. Por lo tanto, no se mezclen, no emparenten, no adopten sus costumbres. Y Eliasib le hizo una cámara a Tobías, uno de los principales enemigos del pueblo de Dios, en los atrios del templo, de la casa de Dios. Y no contento con esto, hermano, hermana, hizo sacar las cosas de Dios, las cosas sagradas, para que este hombre llamado Tobías se instalara cómodamente en la casa de Dios. Versículo 5. Dice, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaban mandados a dar los levitas, a los cantores y a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. ¿Qué hace Eliasib? Hermanos, saca las ofrendas, el incienso de la casa de Dios, para que Tobías se instale cómodamente en ese lugar, que era donde Dios de alguna manera especial se manifestaba. Cuando Dios les había dicho, no los dejen entrar. Pero la pregunta podríamos decir, hermano, hermana, ¿por qué? ¿Por qué Dios no quiso que estos hombres, que este pueblo, que estos dos pueblos descendientes de Lot entraran en la congregación? Ni a la décima, ni para siempre se iban a instalar en la congregación y mucho menos en la casa de Dios.
Simplemente, hermanos, porque no hicieron bien al pueblo de Dios, porque no tuvieron misericordia y porque intentaron maldecir al pueblo que era bendito, el pueblo de Dios. Leemos el versículo 2 de Nehemías 13. Dice, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y lo mismo dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 23 y los versículos 3 y versículo 4. Libro de Deuteronomio, capítulo 23, verso 3, verso 4. No entrará amonita, ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Por estas 3 razones, dijo Dios, no los quiero en la congregación, no los dejen entrar, no se mezclen, no emparenten, no adopten, porque no hicieron bien. Porque no tuvieron misericordia del pueblo de Dios cuando salían rumbo a la tierra prometida y simple y sencillamente porque quisieron que el pueblo de Dios fuese maldito. Y diría usted, hermano, hermana, ¿y qué con todo esto? ¿De qué nos sirve a nosotros saber la historia que está relatando Nehemías aquí en el capítulo 13? Porque hoy hay algo y hay alguien que Dios nos ha dado expresamente mandamiento que no lo dejemos entrar en la congregación, ni a la 10ª generación, ni para siempre, no entrará jamás. Pero sin embargo, muchas veces lo hemos dejado entrar y nos hemos mezclado y nos hemos emparentado con él. De tal manera que hemos adoptado sus costumbres, sus ideales, su idioma. Y lo hemos traído a la casa de Dios, a la habitación de Dios, y hemos sacado las cosas sagradas para que Tobías de una manera figurada se instale cómodamente en el lugar que le corresponde a Dios. Y ese alguien y ese algo, hermano, hermana, que no debe entrar jamás en la congregación, es el pecado y es el diablo. Y lo podemos ver desde 2 puntos de vista, en la congregación, pero también en nuestro corazón de una manera individual. De una manera categórica, Dios, como al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, nos ha dicho: el pecado, mi hijo, no lo dejes entrar. El diablo, no lo dejes entrar. No te mezcles con él. No emparentes. No hagas lazos de amistad. No adoptes sus costumbres y sus ideales. Y mucho menos le hagas un espacio en la congregación o le hagas un espacio en tu corazón para que viva cómodamente y saques las cosas sagradas, las cosas que a Dios le pertenecen. Pero no hemos hecho caso. Y vea la historia bíblica. Ahí están los corintios, dejando entrar la carnalidad, las divisiones, los pleitos, la tolerancia al pecado, el desorden.
Y no es, hermano, hermana, lo que ha pasado hasta nuestros días en nuestras congregaciones y en nuestros corazones. Ahí están los romanos. Los fuertes menospreciando a los débiles y los débiles juzgando a los fuertes. Romanos 14. Ahí están los Gálatas, queriendo volver al Antiguo Testamento. Ahí están los filipenses. Pablo les escribe de dos hermanas, comentábamos en estos días, andaban agarradas del chongo. Ahí están los tesalonicenses, que Pablo les escribe porque no les gusta trabajar. Cuando Dios nos ha dicho, no lo dejes entrar, no te mezcles, no emparentes. Y ahí está lo que hemos hecho. ¿Cree usted que como los amonitas y los moabitas nos va a hacer bien dejar entrar al diablo en la congregación? ¿O dejarlo entrar en nuestro corazón? ¿Usted cree que el pecado y el diablo van a tener misericordia de nosotros? Claro que no, hermano, hermana, amigo. Y si no, preguntémosle a Judas. Cuando le abrió la puerta al enemigo. En Juan, en el capítulo 12 y en el versículo 6. Evangelio según Juan, en el capítulo 12 y en el versículo 6, palabra de Dios en relación con Judas, uno de los 12 apóstoles. Pero dijo esto, hablando de Judas Iscariote, cuando hablaba de aquel perfume que según él había sido desperdiciado, pudo haberse vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Y dice Juan, quien escribe este libro, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. No lo dejes entrar, Judas, porque como los amonitas, el pecado nunca va a ser bien. Porque como los amonitas y moabitas, el pecado nunca va a tener misericordia. Porque como el pecado, como los amonitas y moabitas, lo que quiere es que seamos malditos, separados y apartados de Dios por toda la eternidad. Y Judas le abrió la puerta, lo dejó entrar. Capítulo 13, versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él, en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ya había hecho pacto y compromiso con los principales de entre los judíos. Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Hermano, hermana, amigo, es muy fácil dejar entrar al pecado y al diablo en la congregación y en nuestro corazón.
La avaricia de Judas lo llevó a estar sustrayendo ahí poco a poco del tesoro que era de los 12 o de los 13 con Jesús. Pero lo llevó a vender y lo llevó a vender a su maestro por 30 piezas de plata. Que algunos dicen eran $80. Y una vez que el pecado se instaló, y una vez que el diablo se instaló cómodamente sacando las cosas sagradas, como lo hizo Eliasib para que se instalara Tobías, entonces el diablo y el pecado nos van a cobrar la factura. Mire lo que leemos aquí en Hechos, en el capítulo 1 y en el versículo 18. Hechos 1, versículo 18. Este pues, con el salario de su iniquidad, Lucas, hablando de Judas, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Versículo 25. Hablando del sucesor de Judas para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Y recuerdan las palabras de Jesús? Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Lo dejó entrar. Se mezcló y hizo amistad y se relacionó. Y una vez que estuvo adentro, instalado, no tuvo misericordia. Porque hermano, hermana, amigo, el pecado y el diablo nunca van a tener misericordia. Mateo 27, versículo 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Es tu problema. Arréglatelas como puedas. Ni creas que te vamos a ayudar. Y así es el pecado. Por eso Dios nos dice, como al pueblo de Dios, de los amonitas y moabitas, no lo dejes entrar, no te mezcles, no emparentes, no adoptes los ideales, las costumbres, el idioma, y mucho menos lo traigas a la casa de Dios. Porque una vez que se instale, hermano, hermana, amigo, no va a tener misericordia. Pregúntele a Judas, pregúntele a Ananías y Zafira. Una mentira fue suficiente. Una mentira. Que a veces uno dice, ay hermano, ¿qué se anda fijando? No pasa nada. Son mentiras blancas, son mentiras piadosas. A nadie le hacen daño. Así parece. Pero Ananías y Zafira, la misma cosa. Hechos en el capítulo 5. Hechos 5 en el versículo 1 en adelante. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer,
y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué le abriste la puerta? ¿Por qué te mezclaste? ¿Por qué te relacionaste? ¿Por qué lo dejaste que se instalara? Versículo 5, le costó la vida y la salvación. Una mentira. Una mentira. Tan solamente cuando Pedro le pregunta: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Sí, en tanto. No era cierto. Cuidado, hermano. Cuidado, hermana. Porque nos puede costar la vida, el alma, la salvación. A veces parece inofensivo. Llega el cobrador a la puerta. Bueno, aquí no es muy común que llegue el cobrador, ¿verdad? En México sí. Y sale por ahí el niño y ¿está tu mamá? Y ya la mamá le dijo, el papá: dile que no estoy. Y sale el niño: dice mi mamá que no está. Cuidado, hermano. Eliasib emparentó con Tobías y su nieto con Sanbalat. Lo que nos vean hacer nuestros hijos, nuestros nietos, es exactamente lo que van a hacer. Si nosotros dejamos entrar al diablo, al pecado, a la congregación y en nuestro corazón, ellos también lo van a hacer. ¿Qué hizo Tobías? Perdón, ¿qué hizo Nehemías? Volvemos al capítulo 13 del libro de Nehemías. Dice el versículo 8: me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Hermanos, la casa de Dios no es para Tobías. La casa de Dios, la congregación, nuestro corazón, no fue creado, no fue diseñado, no fue hecho para que viva el pecado y para que viva el diablo. Fue hecho y creado para que viva Dios. Y por ello dijo Nehemías: no es posible, Eliasib, que tengas a Tobías en el lugar que a Dios le corresponde. Así es que, Tobías, te vas de aquí. Y tus muebles y tus cosas no pertenecen a este lugar y hay que limpiar la casa, la cámara, el cuarto, para que vuelvan las cosas de Dios. Y eso es, hermano, hermana, lo que necesitamos hacer.
necesitamos darnos cuenta que la iglesia, que nuestro corazón no es el lugar para que el diablo y el pecado vivan. Y si hay pecado, hay que echarlo fuera. Si Tobías se instaló en mi corazón, hay que echarlo fuera y todas sus cosas. Y hay que limpiar la cámara para que vuelva a Dios. Versículo 25 de Nehemías 13 dice, y reñí con ellos. ¿Con quiénes? Con quienes los dejaron entrar y se mezclaron y emparentaron. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y le arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestros hijos a sus hijos o hijas a sus hijos, ni tomarás de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros, ni para vosotros mismos. ¿Por qué? Porque dijo Dios, como a Salomón, los van a hacer pecar. Hermano, hermana, amigo que está con nosotros, Dios tiene razón siempre al darnos esta clase de mandamientos. Porque Dios no quiere que salgamos lastimados y perdamos nuestra alma y perdamos nuestra salvación. La iglesia fue creada para que habite Dios. Y su corazón y el mío fueron creados para que viva Dios. No el pecado, no el diablo. Así que la pregunta muy sencilla en esta tarde, estimado hermano, estimada hermana, estimado amigo, ¿quién vive en su corazón? ¿A quién hemos dejado entrar en nuestro corazón? Si es Dios, no lo dejemos ir. Pero si es el diablo, si es el pecado, es tiempo de que Tobías se vaya y se limpie la casa para que vuelva a Dios. ¿Habrá alguien en esta tarde que se ha dado cuenta que en su corazón no habita Dios y que necesita limpiar esa casa a través del bautismo y que Dios regrese al lugar que le pertenece? Es la invitación de Dios. Es la invitación de la iglesia. Pero siempre la decisión será suya. Dios les bendiga y bendiga su palabra en esta tarde.